Estamos de vuelta en Hoy es Noticia para seguir analizando la elección del nuevo Papa, y para eso nos acompaña Fray José Ignacio Busta, prior provincial de los agustinos en Chile, y quien conoce muy de cerca al nuevo pontífice de la Iglesia Católica. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hablamos fuera de cámara, muy emocionado también, ¿no? Sí, absolutamente. Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad es que sí, lo conocí cuando yo era seminarista. Él visitó Chile el año 2002, visitó Santiago, San Fernando y Concepción y San Pedro de la Paz. Y luego viví en Roma entre el año 2006 y el 2011, y él estaba de prior general allí, entonces lo veía prácticamente todos los días. Aparte, tuvo que compartir cotidianamente con él en Roma por 5 años. Exactamente, sí. Un hombre muy afable, un hombre muy de personalidad analítica, que escucha, que sabe escuchar de verdad y que sabe también analizar las situaciones, los problemas y dar una respuesta justa. Es muy mesurado, pero también muy proactivo. Se ha hablado de eso, que es mesurado. Si nos puede contar un poco más de su personalidad, el trabajo. Se habla de un papa misionero, de una vocación pastoral muy importante, una carrera pastoral muy importante, sobre todo acá en América Latina. Exacto, él estuvo desde el año 88 en el Perú, lo envían desde Estados Unidos. Él es hijo de inmigrantes, tiene raíces españolas, francesas, y él es de Chicago, y lo envían al Perú para dedicarse primero a la formación. Él es doctor en Derecho Canónico, entonces él aporta con lo mejor de sí a las universidades católicas y también como misionero en el norte del Perú. Entonces tiene la experiencia tanto misionera como también el mundo del derecho, y es por eso que él tiene una genuina sensibilidad pastoral, sobre todo con los más pobres, con los más necesitados del norte del Perú, sobre todo donde desarrolló su ministerio pastoral. Llamarse León, ¿qué significa como mensaje? Bueno, hay muchos niveles de lectura a mi juicio, porque, a ver, a nosotros los agustinos nos evoca la figura del gran Papa León XIII, que él, podríamos decir que fue el último gran Papa agustino, sin ser agustino, sí, porque León XIII, siendo niño, era monaguillo en una iglesia de los agustinos en un pueblito de las afueras de Roma. Y León XIII era muy devoto de la Virgen, un título nuestro, Nuestra Señora del Buen Consejo. De hecho, fue León XIII el que colocó en las letanías del Rosario. Después voy a explicar por qué estoy contando este detallito. Porque tengo un recuerdo muy entrañable del entonces padre Prevost. Yo estaba en Roma, estaba mejor dicho en el santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo en Genazzano, en un pueblito pequeñito donde ahí está el santuario, que muchos cristianos lo conocen. Y el día en que salió elegido prior general de la orden en su segundo periodo del año 2007, él dejó a todo el mundo votado en Roma, tomó el auto y se fue a Genazzano solo a rezar delante de la imagen de la Virgen del Buen Consejo. Yo lo recibí, allí estaba ahí, lo vi al borde de las lágrimas, estaba muy emocionado, muy conmocionado. Fue la misma cara que vi hoy día delante del balcón, ahí en el balcón de la Plaza San Pedro. En un momento dado lo vi con los ojos muy humedecidos. Ese mismo rostro yo lo vi el 2007 cuando fue al santuario de la Virgen del Buen Consejo. Él es un poco reservado en sus sentimientos, pero es un hombre muy sincero, profundamente sincero en lo que él demuestra y lo que él siente. El primer mensaje que envió. Sí. Se dice, bueno, para todos, la vida tiene ciertos momentos para cada uno. A él le toca asumir la iglesia en un momento particular, en un momento de guerra. Él le entrega un mensaje de paz el día de hoy. Va a tener una labor muy importante de poder mediar. Aparte, es un papa estadounidense, teniendo en cuenta lo que significa Estados Unidos hoy en día, Exacto. los mensajes que se han enviado desde Estados Unidos durante los últimos meses tras la asunción de Donald Trump. ¿Qué le pareció? ¿Puede en este primer mensaje quizás ir detallando un poco hacia dónde quiere dirigir la iglesia? Y aquí está el otro nivel respecto del nombre de León, porque esta primera acepción que yo hice respecto de la Virgen y todo es algo muy nuestro, muy íntimo, y que también refleja su espiritualidad personal, que la vamos a ir descubriendo a lo largo de los años que nos regale Dios, como tenerlo él como Papa. Pero también creo que hace mención a León XIII. O sea, León XIII, aparte de ser el Papa que describí, es el Papa de la Rerum Novarum, el Papa de los trabajadores, el Papa que se preocupa por ese mundo obrero que había estado tan dejado de lado y que en plena revolución industrial él dice: no, estos son hermanos nuestros. Él también es importante el mensaje que ha dado respecto de la inmigración, siendo obispo, siendo cardenal, preocupándose también, por ejemplo, de las víctimas de los deslaves que hubo en el Perú últimamente, él siendo todavía obispo de Chiclayo, luego como cardenal, muy preocupado de la suerte de los más desfavorecidos. Y por otra parte, todavía insistiendo con el nombre de León,
Podríamos decir que la situación actual del mundo se parece mucho a los últimos años del pontificado de León XIII, donde al inicio del siglo XX la situación internacional estaba muy deteriorada, o sea, equilibrios que se veían al principio como equilibrios de paz. Los nacionalismos que surgían estaban generando ciertos rumores de guerra que después lamentablemente en el pontificado de San Pío X aparecen con más fuerza y se desemboca la Primera Guerra Mundial. León XIII fue testigo de esas primeras luchas, de esas primeras tensiones internacionales, y creo que León XIV va a ser testigo, y ya está siendo testigo también, de estos temas relativos a la inmigración, relativos al fortalecimiento de fronteras, pero en detrimento de otros países. Entonces, en ese sentido, creo que también el nombre de León sale al encuentro de esas divisiones, y por eso la primera palabra que dice es: la paz esté con ustedes. Un hombre de paz. Y curiosamente también, no sé si lo tienen ya en sus registros, ya salió el lema del nuevo Papa, In illo uno unum, en latín, que significa una sola cosa en aquel que es uno solo en aquel que es uno, que es Cristo. Entonces, es un Papa que va a hablar mucho de la paz y de la unidad. Ya en estas pocas horas ha dado estas primeras intuiciones. Va a ser el hombre que quiere tender puentes, habló también de los puentes, y sobre todo basándose no en una paz superficial, sino de que estamos llamados todos a la unidad. En ese sentido, hizo referencia también a la iglesia sinodal, un concepto que podría sonar conflictivo para los sectores más conservadores de la iglesia. ¿De qué forma hay que mirarlo? Yo creo que hay que mirarlo desde la perspectiva de San Agustín. Él lo dijo: soy hijo de San Agustín. Y también citó nuevamente al gran santo padre de la iglesia, San Agustín, del siglo V. Él decía: para ustedes yo soy obispo, con ustedes yo soy cristiano. Creo que León XIV va a enfrentar la sinodalidad desde el sentido de comunión. Ese todos que anhelaba el Papa Francisco, creo que ahora él lo va a ser capaz va a tomar el testigo y va a sintetizarlo de modo tal de que nadie quede desplazado, de que todas las voces puedan escucharse, pero en el sentido de la comunión. O sea, es también tomar un tema que estaba presente en el Concilio Vaticano II: somos el cuerpo místico de Cristo, somos eso, somos una sola familia, y que el jefe de familia no es el Papa, sino que es Jesucristo. Entonces, desde esa perspectiva me parece interesante cómo en pocas horas el Papa León XIV ha enfatizado estos conceptos que son muy profundos, pero que también son muy necesarios de recordar. En cuanto a la elección propia de un Papa, da cuenta quizás esta elección y las últimas también, la del Papa Francisco, la del Papa Benedicto, que la Iglesia moderna elige con celeridad quién los va a conducir, porque mucho se debatió, de hecho, en los últimos días de que quizás había un quiebre en la Iglesia, que habían bandos entre los conservadores y los liberales. También habían dudas por la cantidad de cardenales que habían sido nombrados últimamente por Francisco y cómo eso pudiese incidir también en esta elección, pero al parecer la Iglesia moderna elige rápido, sabe hacia dónde quiere ir, tiene ciertos liderazgos quizás que los puede identificar y los puede representar. Había mucho ruido, de hecho se decía que este cónclave iba a ser largo porque los cardenales eran muchos y no se conocían, pero la verdad es que sorprendentemente eligen rápidamente, hay como una cierta concordia, y sobre todo conociendo al nuevo Papa, él es capaz de ofrecer lo mejor de los dos mundos, insisto, tanto la tradición, la mesura, la tranquilidad en los cambios, asumiéndolos con un sentido profundo de comunión, pero sin perder de vista de los desafíos que vienen por delante. Entonces creo yo, a lo mejor más adelante van a salir algunos secretos del cónclave, no lo sabemos, pero podría ser claramente, pero creo que esa fue la solución. Se dieron cuenta de que el Papa León XIV va a ofrecer esa, tanto para unos como para otros, esa solución moderada, pero sin perder el rumbo, con profunda mesura, con profunda tranquilidad y con profundo sentido de comunión, sobre todo. Fray, quiero que pasemos a ver esta imagen. Mira, ese es cuando él viene a nuestro país, el sumo pontífice. ¿Qué recuerdos tiene de eso? Usted al inicio nos hablaba un poco de lo emocionado que él estaba acá, de los lugares por donde pasó también. ¿Qué le evoca a esta fotografía? A ver, él visitó el año 2002 todas las comunidades de Chile. Aquí está la foto del Colegio San Agustín de Ñuñoa. Yo sé que andan dando vuelta también fotos de cuando él visitó el Colegio San Agustín de Concepción.
donde fue recibido con mucho cariño, porque él tuvo justamente la deferencia de detenerse, de tomarse el tiempo, de conversar con cada uno de nosotros, de conocer nuestras realidades pastorales en que vivimos los agustinos. Y fue una fiesta realmente, fue un momento muy festivo porque ahí, como dice, ¿no? Tomó desayuno junto con los niños, fue una instancia donde él no era una persona lejana, sino que una persona profundamente cercana y profundamente llana a hablar con todos. Sí, un papa joven dentro de las últimas elecciones, lo que se ha comentado el día de hoy. De hecho, nuestra compañera Elisa Contreras lo comentaba más temprano. Se podría proyectar un pontificado ya más de una década, podríamos hablar de no mediar ningún tipo de problema de salud o algo así. Estamos hablando de un papa que podría estar 15 años al menos. Yo creo que es un signo político también, viéndolo desde esa órbita de los cardenales que con esta elección nos están diciendo de que quieren un pontificado largo. Y también desde lo que yo lo conozco íntimamente, puedo decir que el nuevo Papa tiene una excelente salud. Nunca ha tenido ningún problema de salud reseñable que le ha dado la posibilidad, por ejemplo, de alejarse del cargo por alguna operación o algún tratamiento, ¿no? Él goza de una excelente salud. Entonces creo que vamos a tener un Papa, un pontificado largo, de 15 o si no de 20 años de pontificado. Las decisiones de las designaciones, dónde cumplir ciertas labores, evidentemente no depende de cada uno de ellos, pero ¿cuánto le habrá costado a él salir de Perú? Él se va en un momento complicado en medio de protestas sociales, con la salida de un presidente. Exacto. El año 2023, incluso se dice que él solicitó al Papa poder extender su estancia en Perú, dado la contingencia que había ahí. ¿Qué tan, con lo arraigado que él tiene a Perú, efectivamente el día de hoy lo va a conocer a través de este mensaje en español, agradeciendo a su diócesis de Chiclayo? ¿Cuánto, según lo que usted lo conoce, le habrá costado a él poder salir de ahí? Bueno, yo creo que le costó bastante. Él se reserva sus emociones, como digo, yo creo que él sufre en silencio. Y se nota, ¿no? Ahora mismo se veía un poco como en silencio, hay que descifrarle la mirada para ver qué es lo que está sintiendo. Pero esa disponibilidad también la manifestó en otros momentos de su vida, especialmente cuando dejó Estados Unidos para irse de misionero al Perú. O sea, a él le cuestan los cambios, pero también él tiene algo que es muy propio de nosotros los agustinos, que a pesar de las dificultades que tengamos de movernos de un lugar a otro, nos sentimos en casa en todos los lugares donde nos encontramos, cuando estamos entre hermanos. También hay otro detalle muy interesante respecto de su último término ahora, cuando era cardenal prefecto para el dicasterio de los obispos, ¿no? Un detalle que a lo mejor ustedes no conocen. Él tenía que vivir en un departamento solo. Un agustino siempre vive en comunidad y nos cuesta vivir solo, o sea, no es lo normal nuestro que vivamos solos. Pero él no pasó un solo día sin que fuera todos los días a almorzar al convento de los agustinos de Roma, ahí donde viví yo. Siempre iba a almorzar allí, después se iba a su departamento, qué sé yo, a dormir la siesta o a recibir, trabajar, despachar, lo que fuera, pero no, todos los días a comer con sus hermanos agustinos ahí en el convento en Roma. Entonces eso habla también de eso. Ahora, bueno, le va a tocar un poco la soledad del pastor, la soledad del Papa. El cargo. Exacto, la soledad del cargo, pero esa es una de las notas características de su personalidad. Le gusta estar con los demás, le gusta trabajar con los demás, les gusta escuchar otros pareceres, les gusta trabajar aunando fuerzas, dejando escuchar hablar a los otros y también haciéndose escuchar. Usted me decía que le cuestan los cambios, pero va a tener que liderar una serie de cambios también al interior de la iglesia, profundizar reformas, avanzar, una iglesia que ya es moderna, pero que se va adaptando, por supuesto, a los tiempos. ¿Cuáles son los grandes desafíos que va a tener? Se habla del rol de las mujeres, se hablaba incluso que esta elección podía producir un cisma al interior de la iglesia. ¿Desde dónde tiene que tomar esas reformas y usted, hacia dónde cree que van a apuntar? Bueno, yo creo que por una parte hay que continuar con el proceso de cambios que insinuó Francisco, el tema de la sinodalidad. Creo que es un tema que está pendiente, el tema del sínodo, de la sinodalidad, pero por otra parte también asumirlo, creo yo, con un sentido de armonía. La reforma de la curia romana aún es un proceso que está por hacerse, pero el nuevo Papa, creo que la característica que tiene es que es un hombre que puede armonizar mucho, tal vez los primeros pasos que dio Francisco en el tema de la reforma, que fueron vistos de una manera muy controversial, lo podemos ver así. Por otra parte, creo que también la sinodalidad va a dar pie a la Iglesia para poder enfrentar
en una comunión, pero cada uno desde su propio lugar, ¿no? La jerarquía desde su rol, los laicos desde su otro rol, esos grandes desafíos que están pendientes, este mismo tema del rol de la mujer. Ahora ya tenemos prefectas de algunos dicasterios, que son los grandes ministerios que tiene la Curia Romana. Vamos a ver si va a ser también la línea del próximo Papa de mantener a religiosas y laicas dentro de esos roles importantes. También la misma curia y los mismos cardenales van asignándole ciertas pautas al Papa para que pueda proyectarse, pero claramente el tinte personal que le da a cada pontífice a su pontificado es fundamental, es lo más importante. Y un desafío que va a tener también es saber dirigir o establecer un plan también para poder ampliar la frontera de la Iglesia católica en tiempos donde se han perdido fieles, donde la Iglesia ha tenido alguna fuga, podríamos decir, importante de fieles. Hay un tema con la fe ahí, por lo que ha pasado con la Iglesia también, con los casos de desde corrupción hasta abusos sexuales. ¿Hacia dónde puede crecer la Iglesia? ¿Cuál es el margen que tiene y cómo se trabaja de esa forma? Es un desafío importante que Francisco lo empezó a instaurar también y se apunta a los jóvenes, porque ahí finalmente es el lugar donde quizás la Iglesia pueda tener un espacio importante para poder seguir consolidándose. Sí. Curiosamente, la generación actual espera mucha radicalidad y espera que seamos de verdad. Y los jóvenes de ahora no se contentan con mensajes de medias tintas. Y yo creo que en muchos aspectos el problema vocacional de la Iglesia, el hecho de que hayan pocos que quieran ser sacerdotes o religiosos, es porque a veces nosotros mismos, los sacerdotes y los religiosos, no somos completamente al 100% comprometidos, demostramos a veces conductas medias ambiguas o como que pareciera que nos diera miedo mostrar lo que somos. Los muchachos quieren ver ahora un testimonio fuerte porque ahora tienen la posibilidad de estudiar, la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, entonces quieren que en el fondo sea convincente esta vocación. ¿Por qué yo tendría que elegir algo que me dejara de lado las otras opciones que me entrega la vida profesional, la vida de trabajo, etcétera? Entonces, creo que en eso también tenemos que trabajar. ¿Y hacia dónde tiene que crecer? Yo diría, a la luz de esto, la Iglesia tiene que crecer hacia adentro, hacia una mayor profundidad. Y en ese sentido usted dice, los jóvenes esperan mensajes más directos, claros, contingentes también, y hay muchos temas que involucran a los jóvenes. Tenemos las políticas de género, temas valóricos como, por ejemplo, poder decidir, en el caso de las mujeres, a abortar, las minorías sexuales, el matrimonio homosexual, la adopción homoparental. ¿Cómo se entregan esos mensajes también a, como usted dice, jóvenes que han crecido en esta generación con temas contingentes como estos? Frente a eso, el Evangelio y la Iglesia tienen una postura muy clara y creo que tenemos que ser capaces de decirlo sin ambajes. Las ideologías de género tienen su gente, y se han transformado curiosamente en el nuevo establishment. O sea, ese es el discurso más preponderante. Ahora, dentro de ese discurso preponderante, ¿cómo la Iglesia propone el mensaje del Evangelio? Un mensaje que habla de valorar a los pequeños, de valorar todas las formas de vida, desde la concepción hasta su fin natural, de que el aborto no es una cosa tan simple como hablar solamente de derechos de las mujeres, sino que ojalá fuera solo una cosa de derechos de las mujeres, pero hay una vida pequeña que está ahí y que no tiene la culpa respecto de que si tengo derecho o no tengo derecho, como mujer en el fondo, o como varón o como ser humano. No puede construirse un derecho a costa de otro. Entonces, a la luz de eso, ¿cómo el Evangelio puede iluminar eso y recordar el respeto de la vida, el respeto de la vida de los pequeños? Y también un tema importante, el tema del derecho natural, como fundamento de lo que uno es también y que también tiene un dato. Es un dato que es anterior a nosotros y que está por encima también de todo subjetivismo, que mejor dicho, mi opinión subjetiva de lo que yo soy también se construye justamente con la evidencia natural y con la evidencia objetiva. Por eso yo digo, no se trata de que el Evangelio vaya chocando o vaya como indicando de una manera inquisitorial hacia esas ideologías, pero también decir, bien, te escucho, pero esto también es importante, no te olvides de esto otro. Y yo también tengo derecho como cristiano a ser escuchado respecto de esos elementos que también nos afectan a todos, o sea, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, etcétera. Sí, y con las distintas preferencias sexuales, con los homosexuales, las parejas homosexuales, bueno, Francisco planteó eso, tuvo críticas internas al interior de la Iglesia también por la forma de expresarlo. Se lo pregunto porque cuando se habla de la Iglesia sinodal,
con todos, hacer iglesia con todos, efectivamente hay quienes quedan fuera o se les ha dejado fuera y no se les deja participar, y muchas veces también por ahí también parte una fuga de fieles. Exacto. Francisco alguna vez tuvo algunas expresiones que a lo mejor se salían un poco de la norma, ¿no? Y que tuvo que dar muchas explicaciones al respecto. Pero claramente el Evangelio es para todos, pero también todos tenemos una respuesta libre respecto del Evangelio. O sea, todos estamos invitados. Ahora, es como cuando te invitan a una fiesta, ¿no? Si tú quieres vas, si tú no quieres no vas. Pero claramente el mensaje es para todos. Y no hay una pertenencia automática a la iglesia, sino que también es decir, bueno, el Evangelio me indica esto, me plantea este tema, y si yo quiero responder a esta llamada del Evangelio, respondo a ella, y si no, no. Pero no hay una exclusión per se por parte de la iglesia. No hay una exclusión per se, no la hay. Al fin de cuentas eres tú el que delante del Evangelio sacas tus propias conclusiones respecto de lo que el Evangelio, Jesucristo, te invita a vivir. De eso se trata. Antes de terminar, Fray, quiero que me cuente qué es lo que tiene acá. Bueno. Tiene una hojita, llegó con una nota, de hecho, justo antes de que saliéramos al aire, me la mostró, y probablemente esto sea lo que más cerca yo voy a estar de una firma del Papa. Si la quieres tocar, claro, sí, aquí un autógrafo del Papa. A cámara 1 les voy a mostrar. Sí. Esto es explíqueme lo que es mientras yo lo muestro. Bueno, es una felicitación hacia mí el día de mi ordenación sacerdotal, que me la envió él siendo prior general de la Orden de San Agustín el año 2004, cuando yo fui ordenado sacerdote, y ahí está la felicitación, o sea, dice a Fray José Ignacio Augusta Ramírez, en el feliz día de tu ordenación sacerdotal, en nombre de toda la familia agustiniana, enhorabuena y un fraterno abrazo. Robert Francis Prevost, prior general, Orden de San Agustín. Y tiene la firma... está la firma del Papa. O sea, si esto ya era importante para usted, ahora esto ya tiene un valor ya incalculable. O sea, claro, esto ya es la firma de un papa, así que es una reliquia muy, muy querida, digamos, porque ya forma parte de la historia de la iglesia, sí. Le quiero agradecer, Fray José Ignacio Augusta, prior provincial de los agustinos en Chile, por haber conversado con nosotros, por haber traído esto. También, como le digo, lo más cerca que voy a estar probablemente del sumo pontífice. Hasta que venga a Chile, hasta que venga a Chile. Ahora, ¿usted cree que va a venir a Chile, no? A Perú al menos me imagino que... en el Perú, ¿vendrá? Por supuesto, yo creo que a Chile también, sí. Sería una buena noticia. Sí, exactamente, como digo, él es un hombre que no le tiene miedo a los grandes desafíos. Y a él le gusta tender puentes, como lo dijo, ayúdenme a tender puentes, ayúdenme a construir puentes, y él no va a tener miedo de poder enfrentar situaciones ni fáciles ni difíciles. Él va a ser un pastor para todos. Fray José Ignacio Augusta, prior provincial de los agustinos en Chile, muchísimas gracias por haber conversado esta tarde con nosotros en un día muy especial para su congregación, para usted, me imagino, también, y para todos los fieles católicos. Que esté muy bien. Y ustedes también, igualmente, gracias. Y nosotros hacemos otra pausa acá en Hoy es Noticia, cuando son las 6 de la tarde con 44 minutos. A la vuelta seguimos analizando lo que es la noticia del día, la asunción del nuevo Papa León XIV.